comparación entre grupos. Entonces, ¿qué diferencia tenemos acá? Nosotros hemos venido haciendo análisis post hoc con promedios de mínimos cuadrados o con CLD. Sin embargo, en la tarea yo les puse, por favor, investiguen lo que son las pairwise t-test para hacer comparaciones entre grupos. Y esto permite también hacer análisis post hoc. ¿Qué es la ventaja de los pairwise t-test? De que una manera muy sencilla nos permite analizar las interacciones o los escenarios compuestos, que es parte de lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, acá tenemos el pairwise t-test para el factor principal, que es arquitectura. Y lo que nos dice, la información que nos presenta acá R es la siguiente. CPU y APU tienen un p-value bajo y son estadísticamente diferentes entre ellos. GPU y APU tienen un p-value bajo y son estadísticamente diferentes entre ellos. Y CPU y GPU no tienen diferencia estadística entre ellos. Esa es la información que nos presenta. Entonces, para el caso de el factor principal de ella, aquí tenemos el APU es diferente a los demás y en los gráficos vimos de que estaba más abajo, quiere decir que tenía mejor desempeño, duraba menos sintetizando. Esto lo visualizamos como en el gráfico que hemos visto anteriormente, pues es evidente. El siguiente pairwise t-test va a ser de arquitectura con resolución. Y esto nos va a generar una tabla con escenarios que no son valiosos de analizar. De la tabla que nos genera todas las posibles combinaciones de escenarios, tenemos que destilar, tenemos que identificar cuáles van a ser valiosos. Tenemos que llegar a ver cuáles van a ser valiosos. Entonces, la información que nos proporciona es la siguiente. Vean de qué es la arquitectura en todas las posibles resoluciones que puede tener. Acá, ¿cuáles escenarios son o no son valiosos? Entonces, Andrés Obando, ¿estás por ahí? Estoy, profe. ¿Es objeto de nuestro estudio comparar la misma arquitectura APU a distintas resoluciones? No, no es valioso. No es valioso. Este escenario no es valioso. Pero ¿qué te parece si es la arquitectura a 120 versus CPU a 120? ¿Es esto valioso? Eso sí sería valioso. Este más es valioso es. En el mismo escenario de resolución, lo que varía es la arquitectura. Este es un escenario valioso. ¿Y GPU a 120? Ese también es valioso. Ese es valioso. ¿Es valioso comparar APU a 120 versus CPU a 900? No, No, eso no. no. Entonces, me estoy explicando de cómo los podemos identificar. Es al mismo nivel del factor secundario y lo que cambia es el factor principal. Sí. Perfecto. Y esos son los escenarios que tenemos que destilar, que tenemos que identificar. Entonces, por ejemplo, APU a 1080p, vemos que el escenario valioso es con CPU a 1080p y GPU a 1080p. Y de esta manera, la tabla tenemos que ir recabando los escenarios que tienen sentido analizar para nuestro experimento y dejar por fuera los escenarios pues que no son valiosos para nuestro experimento. Esto es parte de lo que tendríamos que quitar o eliminar. Sí. Entonces, Ahí yo también intuí que, digamos, que no valía la pena comparar CPU a 120 con GPU a 120, digamos. correcto, porque no estamos, el objeto de nuestro estudio no es comparar CPU y GPU. Entonces, eso que mencionaste es bastante acertado. Entonces, de esa manera es como ejecutamos los análisis. Y resulta que esto es consecuente con lo que habíamos visto gráficamente. El APU en las distintas resoluciones es diferente a las demás arquitecturas y se porta mejor. Tiene mejor desempeño. Entonces, esto es consecuente.